Buenas noches con todos. Mi nombre es María Fernanda Cueva Urbina, soy residente del segundo año de hematología del Hospital Nacional 2 de Mayo. El tema a tratar a continuación es anemia ferropénica en pediatría. Los objetivos de esta exposición son reconocer esta enfermedad como un problema real en nuestro país que afecta a un gran número de niños y también a las complicaciones que pueden tener a largo plazo y brindar orientación acerca de esta patología en cuanto a su diagnóstico y tratamiento. Como parte de la introducción, que quiero definir lo que es anemia. Anemia es la disminución de la concentración de hemoglobina en sangre a valores por debajo del límite determinado según la OMS. Estos valores van a variar de acuerdo a la edad, género y a algunos factores ambientales, como por ejemplo la altura. Existen distintos tipos de anemia. En esta ocasión nos vamos a centrar en la anemia ferropénica o anemia por deficiencia de hierro, un problema nutricional cada vez mayor en el país. Para comprender bien a esta enfermedad es necesario entender que esta consta de tres etapas. La primera etapa es la anemia ferropénica, perdón, la ferropenia latente, ¿no? En donde los depósitos de hierro van a estar disminuidos. El dosaje de ferritina, que es la proteína que se encarga de almacenar el hierro, todavía se va a encontrar conservado y la hemoglobina, el valor de hemoglobina todavía se va a encontrar conservado de la misma forma. La segunda etapa es la eritropoiesis ferropénica, en donde el aporte de hierro insuficiente para la síntesis de hemoglobina comienza a caer, ¿no? Los depósitos de hierro ya se depletan y los valores eritrocitarios todavía se mantienen normales y el valor de hemoglobina todavía se mantiene normal, a diferencia de la etapa 3, que es la anemia ferropénica ya establecida, con una disminución de valores eritrocitarios, con anemia propiamente dicha, con valores bajos de hemoglobina. Esto es importante porque nosotros podemos ver pacientes en consulta que tienen síntomas desde el inicio de esta patología, es decir, desde la ferropenia, desde la ferropenia latente, desde la etapa 1, los pacientes ya pueden comenzar a presentar ciertos signos que nos orientan a nosotros a sospechar de que de repente puede estar padeciendo de este tipo de anemia, ¿no? Como falta de concentración, dificultades para el aprendizaje, irritabilidad, fatiga, cansancio, entre otros. Este es un cuadro que nos muestra los valores referenciales de hemoglobina de acuerdo a la edad y también al género en adultos mayores de 18 años. Como podemos ver, hay valores entre paréntesis, los cuales expresan el límite inferior de referencia normal de hemoglobina. Para las distintas edades tenemos unos valores distintos e inclusive también como podemos observar en la gestación estos valores varían, no siendo el límite inferior para una gestante 11. Este es un cuadro que saqué del Instituto Nacional de Salud, que fue publicado en el año 2019, sobre la situación actual de la anemia en niños menores de 6 a 35 meses por departamento. El promedio nacional fue 40.1%, lo cual es una tasa de prevalencia muy elevada. Y los principales departamentos que se veían afectados con tasas mayores al 40% fueron Puno, Cusco, Huancavelica, Ucayali, Loreto, Junín, Madre de Dios, Cerro de Pasco, Apurímac, Ayacucho, Tumbes, San Martín, Piura y Ancash. Como podemos ver, ninguno de los departamentos tuvo una tasa de prevalencia baja, o sea, menor al 20%. La mayoría de, por no decir todos los departamentos, se centraban en prevalencias moderadas para arriba, más del 30%, lo cual en realidad es elevado. La prevalencia de la anemia es elevada en nuestro país en niños menores de 35 años. Meses, perdón. En cuanto a las causas, nosotros podemos distinguir cuatro tipos: en absorción insuficiente, depósitos disminuidos, aumento de requerimientos o pérdidas aumentadas. En la absorción insuficiente podemos ver una ingesta dietética insuficiente. El paciente no tiene aporte nutricional mediante la dieta de una adecuada ingesta de hierro. O también por síndromes de mala absorción, pero esto se ve con menor frecuencia.
En cuanto a los depósitos disminuidos, esto lo podemos observar en pacientes que tienen antecedente de prematurez o en pacientes que han sido productos de embarazos gemelares. Y en cuanto al aumento de requerimientos, podemos verlo en pacientes que están en pleno desarrollo. Por ejemplo, los lactantes, los adolescentes, en el embarazo, por ejemplo, y en mujeres que están dando de lactar. En cuanto a las pérdidas aumentadas, bueno, como parte de la anemia ferropénica, podemos ver causas distintas de pérdidas, ¿no? De repente gastrointestinales, pero bueno, eso es aparte, ¿no? Nosotros vamos a centrarnos en lo que es más frecuente, que es en adolescentes mujeres, pérdidas menstruales excesivas, ¿no? Que generalmente son pacientes que acuden a la consulta con sus madres refiriendo que tienen menstruaciones abundantes, que tienen síntomas característicos de anemia ferropénica, ¿no? Cansancio, problemas para el aprendizaje, problemas para concentrarse. Y bueno, han usado suplementación, pero muchas veces el problema es que la suplementación que usan dura muy poco, la han usado muy poco tiempo, menos de un mes, ¿no? O de repente la dosis que han estado usando de hierro oral tampoco es la adecuada. Entonces, en este tipo de pacientes debería hacerse un manejo conjunto con ginecología, de repente para poder encontrar la causa de estas pérdidas menstruales abundantes y asimismo poder dar un tratamiento óptimo en cuanto al tiempo y también en cuanto a la dosis de hierro. Este es otro cuadro que lo encontré en la Sociedad Argentina de Hematología, en la sección de anemias, en donde nos muestran los principales alimentos que son más ricos en hierro, ¿no? Podemos ver las carnes rojas a la cabeza, seguido del vaso, del hígado, posteriormente está el pollo, el pescado, y bueno, vienen los cereales y los carbohidratos con muy poca cantidad de hierro en la dieta. ¿Cuáles son las consecuencias de padecer ferropenia? Desde ya ferropenia, no solo anemia, ferropenia. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, en la etapa fetal hay mayor riesgo de mortalidad por anemia en la madre. Podemos también tener consecuencias a largo plazo en la edad escolar. Afecta tanto al desarrollo psicomotor como al desarrollo cognitivo del escolar y disminución de la capacidad física, ¿no? Limitación para realizar actividades diarias, ejercicio físico, ¿no? Cabe resaltar que, como dije anteriormente, estas consecuencias se pueden ver a partir de la ferropenia. No es necesario llegar a la anemia para poder ver estas consecuencias en los pediátricos, en los pacientes pediátricos. En cuanto al diagnóstico, nosotros vamos a enfocar en el interrogatorio, en el tipo de dieta. Le consultamos a la madre cómo está comiendo su niño, qué tipo de alimentos come, si tiene antecedente de repente de ser prematuro, de haber sido producto de un embarazo gemelar, si la madre en el embarazo se suplementó con algún tipo de hierro, si el paciente tiene trastornos cognitivos, si tiene bajo rendimiento escolar, si tiene hábito de pica, que es la ingesta de cal, por ejemplo, de hielo, de tierra, ¿no? En cuanto al examen físico completo, lo vamos a ver más adelante con algunas imágenes ilustrativas. Y en cuanto a los exámenes de laboratorio, el hemograma nos sirve para ver el valor de hemoglobina ya en una anemia ferropénica instaurada, ya en la etapa 3 de una anemia ferropénica propiamente dicha, en donde los valores eritrocitarios comienzan ya a disminuir, el BCM comienza a disminuir, la hemoglobina comienza a disminuir también. En el frotis de sangre periférica podemos encontrar ciertos signos característicos de los glóbulos rojos que nos orientan a sospechar de una anemia ferropénica, como bueno, la anisopoiquilocitosis, ¿no? Glóbulos rojos pequeños, microcíticos, hipocrómicos, o sea, con menor coloración. En cuanto a otros exámenes de laboratorio, podemos tener alusaje de ferritina, como se mencionó anteriormente,
el cual va a estar disminuido, lógicamente. Podemos encontrar también otros exámenes de laboratorio complementarios, como el dosaje de hierro sérico, la saturación de transferrina, entre otros. Signos clínicos de un paciente con ferropenia o una anemia ferropénica ya instaurada. Quelitis angular, como lo podemos ver en la primera imagen. Glositis, como lo podemos ver en la segunda. Son pacientes que tienen la piel seca, que tienen las mucosas pálidas, que tienen el cabello seco, quebradizo. Y podemos ver en la tercera imagen la coiloniquia, ¿no? Que es una uña quebradiza, cóncava, con una concavidad en medio, ¿no? Son signos clínicos que podemos encontrar en los pacientes con esta patología. En cuanto al tratamiento, bueno, ese tratamiento va a depender de cada paciente, ¿no? Va a depender mucho de la hemoglobina con que se presente el paciente al diagnóstico y con la tolerancia y adherencia que tenga el paciente al tratamiento. Nosotros, bueno, vamos a elegir la vía oral. Vamos a comenzar con una dosis de tratamiento de 3 a 6 miligramos por kilo día, fraccionada en 1 a 3 tomas diarias, y generalmente comenzamos con sulfato ferroso. Si el paciente de repente le produce mucho malestar gastrointestinal, estreñimiento, de repente le puede provocar náuseas, se le puede cambiar a otro tipo de hierro, como el hierro polimaltosado. Si el paciente, por ejemplo, se presenta con un nivel de hemoglobina muy bajo o no tiene mucha adherencia al tratamiento o tiene poca intolerancia al tratamiento, tiene mucho malestar gastrointestinal, podemos darle tratamiento por vía parenteral con hierro sacarato. Y en cuanto al control y tratamiento al alta, los pacientes con hemoglobina menor a 8 gramos por decilitro se les hace un control, una anemia severa, se les hace un control cada 7 días hasta alcanzar dicho valor y luego posteriormente cada 30 días para alcanzar valores normales que van de acuerdo a su edad. En pacientes que tengan una hemoglobina mayor a 8 gramos por decilitro, se les hace los controles mensuales. La profilaxis, que en realidad es el tema central de esta exposición, lo que se trata de todo esto es llegar al paciente, eh, tratar de hacerlo ver de que la anemia es un problema real en los niños menores y que puede traer complicaciones a largo plazo, ¿no? Y que es necesario realizar una profilaxis, no solo llegar ya a la anemia, no esperar a llegar a la anemia, inclusive no llegar a la ferropenia, sino tratarlos con una profilaxis que no sea necesario llegar a esto, ¿no? La profilaxis nosotros la administramos con sulfato ferroso, puede ser también con hierro polimaltosado según la adherencia al tratamiento, hasta los 12 a 18 meses de edad, ¿no? Eh, Esto va a depender mucho de los antecedentes del paciente, como se dijo anteriormente. Por ejemplo, si es un recién nacido a término, con buen peso, se puede comenzar con 1 miligramo por kilogramo día, comenzando desde el cuarto mes de vida. Pero si son pacientes que ya son pretérminos, que de repente tienen bajo peso o muy bajo peso o extremadamente bajo peso al nacer, las dosis profilácticas de hierro van a ser mayores, ¿no? En pacientes que hayan nacido con 1500 gramos o 2500, se hace una profilaxis de 2 miligramos kilo día, comenzando antes del segundo mes de vida. Si son pacientes que tienen muy bajo peso, han nacido con muy bajo peso al nacer, 3 a 4. Si son pacientes nacidos pretérmino con extremadamente bajo peso al nacer, la dosis también incrementa, ¿no? De 5 a 6 miligramos por kilo día y el tratamiento va a comenzar desde el primer mes de vida. Quisiera saber si tienen alguna duda, alguna consulta. No, doctora, no tengo ninguna duda. No, doctora, ninguna duda, todo claro. Gracias. Ok, gracias. Tenemos la oportunidad.